Sí, yo creo que la educación en Uruguay está en crisis, pero hace bastante tiempo que está en crisis. Solo que las personas que llevamos muchos años trabajando en la docencia, en la enseñanza, yo llevo 25 años trabajando como docente, podemos darnos cuenta de el ritmo de la crisis, más que de un comienzo puntual, y el signo de la crisis, ¿verdad? Por ejemplo, lo que yo podía enseñar hace 10 o 15 años en un grupo de bachillerato, fuera cuarto año, quinto año, sexto año, que son los 3 años de bachillerato. Lo que yo puedo enseñar hoy es mucho menor en cantidad y en calidad que lo que yo podía enseñar hace 10 o 15 años. Esto a mí me permite tener la pauta, es decir, a partir de este dato, sentarme a reflexionar por qué me ocurre eso. Y entonces eso me da la medida de que estamos agudizando la crisis o que estamos en franca caída. O sea, estoy tratando de dar un dato de la práctica docente, que es cómo puedo abordar yo una clase desde hace ya tiempo a cómo la hacía antes. ¿Eso se manifiesta en el comportamiento de los estudiantes o en la capacidad de estudio que tienen? ¿Comportamiento entendido como conducta? Claro. Bueno, el tema es que yo diría que en las dos cosas. Es decir, entiendo por comportamiento, porque la palabra conducta tiene connotaciones diversas según el ámbito en que estemos hablando, ¿verdad? Entiendo que los estudiantes han ido variando su manera de estar como estudiantes, de ser como estudiantes. Sí, por eso entendemos el comportamiento de la conducta. Es decir, antes yo no tenía que pedirle a un estudiante de segundo ciclo, que es, digamos, donde me he dedicado los últimos 15 años, o no tenía que solicitarle a un estudiante de profesorado, porque también doy clases a futuros profesores, que ya no que no bostece en clase, porque eso puede ser algo que, bueno, no lo puede impedir, pero yo no debería tener que indicarle que debe, de alguna manera, taparse la boca en el bostezo para que yo no le vea el calibre de sus amígdalas. Eso es una tarea que se hace en otros ámbitos, ¿verdad? Yo no debería explicarle a un estudiante que no tiene que hacer, y de cualquier edad, estoy hablando de estudiantes de cualquier edad y de dos niveles distintos, que no tendría que masticar chicle y hablarme con un chicle dando vueltas en la boca como si fuera ropa dentro del círculo de un lavarropa, es decir, me habla mientras yo veo el chicle dando vueltas, o mucho menos hacer chicle globero, es decir, hacer globitos, etc. Una serie de actitudes que hace, no sé, 10 años atrás, eso se hacía a la hora de la pausa, a la hora del recreo, o cuando se venía o se salía del ámbito de estudio, no en la clase, no en el aula. Eso en cuanto a comportamiento o conducta, y estoy tomando ejemplos del cotidiano, o sea, no cuestiones que pueden ser hechos aislados de un día, sino en la cotidianeidad, ¿verdad? No tendría tampoco que decirle a un estudiante, no tendría por qué, a un estudiante que ya lleva 4 o 5 años estudiando, o un futuro profesor que ya lleva de los 4 años de formación 3,
cómo debe sentarse, es decir, que no puede sentarse con las piernas abiertas o levantadas como si estuviera en el living de su casa. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, tu pregunta tenía... Era la parte de conocimiento, bueno, o sea, si había dificultades sí, en sí, recibirlo, ¿no? Sí, sí, esa parte es la más grave. ¿Por qué la más grave? En realidad me contradigo. Para mí las dos son importantes, porque quiere decir, cuando yo estoy marcándole una forma de compostura o una forma de ser en la clase, en cuestiones que no son propias de si sos estudiante o no sos estudiante, si estudiaste o no estudiaste, o si venís a cumplir con el rol de estudiante o si venís porque te mandaron y nada más, eso se lo tiene que explicar el ámbito familiar o el ámbito doméstico, porque tal vez la familia ya no exista, no importa, pero viene de algún lugar llega al ámbito de estudio. Bueno, es ahí donde le tienen que explicar que una cosa es estar en un café, en un bar, en una plaza, otra cosa es estar en un cine, otra cosa es estar en un aula y otra cosa es estar en un estadio de fútbol. Entonces, ahí eso ya es grave. Con respecto al aprendizaje, a los saberes, sí, es cada vez más difícil, porque yo me encuentro con estudiantes de nivel preuniversitario, con bachilleres, que son en muchos casos semianalfabetos, es decir, no saben escribir. Cuando digo no saben escribir, no me refiero a que no sepan las letras del abecedario, me refiero a que no saben cómo componer una oración, una frase, cómo darle coherencia a un párrafo, es decir, no tienen la más mínima idea de la sintaxis, carecen absolutamente de conocimientos ortográficos, de esos que uno ya tiene incorporados cuando sale de los estudios primarios, de la escuela, y a lo sumo al ir incorporando nuevas palabras, pues va incorporando nueva ortografía, ¿verdad? No tienen la menor idea de cómo se escribe, cómo se conjuga y cómo se escribe el verbo hacer, el verbo ir, es decir, cosas elementales. Por ejemplo, no hay manera de no encontrar en un trabajo escrito tubo con B corta, es decir, todo lo que tiene que ver con tener es con B larga. Es decir, y aunque uno le señale un tubo de luz, por ejemplo, fluorescente, y les diga, eso es un tubo, no me lo confundas con el verbo, no hay manera de que lo comprendan o de que lo asimilen o de que les interese. Entonces, si yo me siento a corregir trabajos de estudiantes, y estoy hablando bachilleres, estoy hablando de los 15 años que fui docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en la Cátedra Historia de las Ideas, que está ubicada en primer año de la Facultad de Derecho, donde también la ortografía y la sintaxis eran prácticamente inexistentes en la masa de estudiantes. Y estoy hablando también del profesorado, de los estudios de formación docente. Si yo me siento frente a trabajos que carecen de sintaxis, cuya ortografía raya en lo monstruoso muchas veces, yo no puedo comprender lo que ese estudiante me está escribiendo, no puedo darme cuenta qué conocimiento tiene, qué lecturas ha hecho, qué saberes ha adquirido, porque no me estás transmitiendo nada. ¿Cuánto tiene de problema esta conducta general la institución educativa, el liceo, la universidad? ¿De cuánto es responsable de esa conducta que usted describe? De mucho, pero yo me iría mucho más atrás. La primera institución que tiene responsabilidad es la escuela.
hablando de instituciones, porque yo creo que el primer lugar donde se adquieren herramientas, aunque sean mínimas y aunque sean heterodoxas, es en el seno de el ámbito doméstico, insisto, porque no sé que el tema familia es muy complejo y prácticamente los estudiantes que yo veo no tienen familias conformadas. Ahora bien, por supuesto que la escuela es la que da un conocimiento sistematizado, ordenado, etc. Bien, pero entonces, quien en quinto año humanístico, es decir, un año que es preuniversitario, porque es el penúltimo, luego está sexto y luego está la universidad. En un quinto año humanístico me escribe mal casi todas las palabras y su sintaxis es absolutamente aberrante. Yo no puedo pensar que los responsables son todos mis colegas por los que pasó ese estudiante en primer año de liceo, es decir, del secundario, en segundo, en tercero, hasta cuarto o quinto o sexto, que es cuando llega a mí. No, no puede ser que haya salido, no es posible que haya salido de la escuela teniendo una sintaxis correcta, es decir, sabiendo escribir, oraciones correctas, sencillas, pero con lógica, y una ortografía aceptable, y que le haya pasado algo mágico y misterioso transitando la enseñanza secundaria. Eso no existe. Una vez que yo aprendo a escribir una palabra, la internalizo. Siempre les pongo este ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue exactamente, en qué año de la escuela o en qué día de la vida de ustedes que la tenían cuando se enteraron, ya sea en su casa o en la escuela, que la Tierra era redonda? ¿Pueden contestarme? No, me dicen. Digo, bueno, ¿saben por qué no me pueden contestar? Porque lo tienen internalizado. Porque sienten que lo han sabido desde siempre, ¿verdad? Sí, siempre lo supe. Bueno, sin embargo, no siempre lo supieron. Cuando tenían 6 meses de edad, meses, no tenían un año, no sabían que la Tierra era redonda. Seguramente al año tampoco. En algún momento alguien se los dijo. Alguien en la casa o alguien en la escuela. Y como lo internalizaron, es que ya no necesitan saber cuándo lo aprendieron. Solamente que en un paso superior aprendieron que no es completamente redonda, sino que está ligeramente aplastada en los polos. Bueno, eso es lo que debería ocurrir con el lenguaje, porque además, sin lenguaje no hay conocimiento. Ahora, lo que busco es una interpretación también de causas endógenas a la enseñanza, ¿no? Entonces allí sí, entiendo. La pregunta es, ¿ayuda la institución? La parte física de la institución, la parte de cómo la institución está organizada, bueno, ¿ayuda a eso o no? Tal vez no fui clara. Estoy diciendo que creo que la escuela no cumple con su función. No está cumpliendo con su función. ¿Pero es la escuela o se continúa el liceo? No. Lo que se aprende, y entiendo por aprender, lo internalizo. Y por supuesto, para internalizarlo hay varias operaciones que debo hacer, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, razonar, pensar, vincular, relacionar. Recién ahí internalizo. Lo que yo internalizo en la escuela, no lo desaprendo en el liceo. Es imposible. Puede ser que yo diga, no me acuerdo exactamente de una fórmula química, o no me acuerdo de una fórmula física, o no me acuerdo exactamente, por qué pasaron las cosas que pasaron en determinada época, o sus causas, en fin. Pero no puedo dejar de acordarme de la cosa que me enseñaron
el asunto del que me hablaron. Puedo olvidarme de detalles, pero no del asunto. Si a mí me enseñaron que la coma tiene una función, el punto y coma tiene otra, y el dos puntos tiene otra, y el punto y aparte tiene otra, yo ya no lo desaprendo eso, porque lo incorporo automáticamente. Y voy sumando conocimientos. Y por supuesto, si salí de la escuela con un lenguaje, digamos, bueno, pero acotado a mi edad, acotado a la enseñanza curricular de la escuela, bueno, lo iré enriqueciendo, iré incorporando, pero no implica eso que vaya olvidando o vaya destrozando el conocimiento anterior. Por lo tanto, hay una institución llamada escuela a la que yo, con todo dolor, acuso de no estar cumpliendo con su tarea. ¿Cuánto es la escuela, las maestras, y cuánto puede estar incidiendo la sociedad moderna en esto? En primer lugar, quiero aclarar que eso que yo entiendo que sucede en la escuela, que además puedo agregar datos de por qué digo esto con tanta seguridad, porque en algún momento me sentí en la necesidad de investigar qué pasaba en la escuela, e investigué. No es privativo de la escuela. Es decir, el joven, el niño, sale de la escuela con grandes carencias. Cuando llamo grandes carencias me refiero a su capacidad de comprensión lectora, que es fundamental para cualquier asignatura, para la vida. Comprensión lectora. Tiene que tener un ser humano, hasta para cruzar una calle, para entender un cartel, un anuncio. Si sale de la escuela sin comprensión lectora, sin capacidad de escribir el idioma, el lenguaje como es debido, o como hasta el día de hoy es debido. Sabemos que después con el tiempo se van incorporando o quitando signos. Y no tiene entonces las nociones básicas para manejarse como se maneja el ser humano, que es con el intelecto y el lenguaje sobre todo, ¿verdad? Si eso además yo lo recibo así en el liceo, es decir, en la enseñanza secundaria, y veo que tiene esas dificultades, y no le advierto que tiene esas dificultades, y no trato de corregírselas, y no trato de decirle, no, mira, esto está mal, esto se escribe así, esto no se escribe de esta manera, se habla conjugando los verbos en su debida correspondencia, etc. Si no te entiendo, y si no te entiendo no te puedo evaluar, y además si no nos entendemos en el lenguaje tú no me vas a entender a mí. Tenés que tener siempre un diccionario, que eso hay que hacerlo, yo lo tengo en mi escritorio todo el tiempo, los diccionarios. Es decir, si yo no le señalo que tiene carencias, si todos nosotros los docentes no nos ocupamos de corregirlos, ya sea en los trabajos como en la cotidianeidad o de la oralidad de la clase, si yo dejo que eso transcurra y siga, porque como sé que lo hay, yo soy de matemática, ¿para qué le voy a corregir las faltas? Ah, pero yo soy de química, sé que tienen faltas, pero ¿qué voy a hacer? ¿Que le corrija el profesor de idioma español o de literatura? O como me dijo una vez un alumno que estaban haciendo escritos, y fui caminando entre ellos para ver cómo iban y que las letras no fueran demasiado indescifrables, y le dije a uno, acá hay una falta de ortografía importante, me gustaría que la corrigieras. Me contestó, pero esto es historia. ¿Qué me estaba diciendo? Que hacía 4 años que estaba en enseñanza secundaria, ya no en la escuela, y que sus profesores de historia nunca le habían corregido una falta. Entonces, quiere decir que automáticamente la institución enseñanza secundaria se hace cómplice de la institución enseñanza primaria. Y lo mismo pasa si en la facultad, en la universidad, yo no le corrijo las faltas,
porque como son 130 alumnos, mirá si le voy a corregir la falta a cada uno, da mucho trabajo. Lo mismo pasa si en el profesorado no le corrijo las faltas y como ha sucedido, le corrijo las faltas cuando ya le falta un año para recibirse y lo toman a mal. Y me dicen, pero a mí nunca nadie me dijo que yo tenía faltas de ortografía, a mí nunca nadie me dijo que tenía problemas para escribir. Ahora, usted sabe que ha habido, por lo menos hace algún tiempo, opiniones profesionales y ciertas teorías de que alguna de estas actitudes que usted habla, como por ejemplo el tema de las faltas, no debía ser tomada con la jerarquía que se tomaba en otra época, ¿no? ¿No estará allí también parte de esa situación? Es que a eso me refería cuando dije que investigué, traté de saber qué pasaba en primaria, por qué yo recibía alumnos en un estado calamitoso desde el punto de vista de los mínimos y básicos saberes, que son además instrumentales a la vida, ¿verdad? Porque no estamos hablando de que fueran expertos en química, en física, en historia o en geografía, sino que fueran seres que pudieran comprender un texto y transmitir oralmente o por escrito algo. Bueno, entonces conversé con varias directoras de escuela que habían sido compañeras mías cuando yo era estudiante de secundaria y que ellas actualmente eran directoras de escuela. Y me dijeron, estoy hablando de algo que sucedió hace unos 15 años, esto que estoy planteando, que las escuelas habían recibido de parte de la inspección, del cuerpo de inspectores, una orden de que las maestras y maestros no le corrigieran a ningún estudiante de ningún grado de la escuela el 100% de las faltas que podía presentar en una hoja. Que solo le corrigieran un mínimo porcentaje, que no recuerdo cuál era, pero que era un mínimo, aunque estuviera lleno de falta de ortografía. ¿Cuál era el argumento? El argumento era que si no, la autoestima del niño descendía. Y es más, una de estas directoras de escuela me contó que una maestra que no estuvo de acuerdo con ese planteo, la siguiente vez que fue a corregir los cuadernos de sus estudiantes de primaria, corrigió el 100% de las faltas. El niño llegó a la casa quejándose, sus familiares se quejaron en la escuela, por supuesto en la casa no sabían la orden de la inspección, se quejaron de que el niño presentaba una cantidad de faltas enorme. Y eso se elevó a la inspección y la maestra fue sancionada. O sea que la institución ampara Sí. esas conductas. Sí. Sí. Ahora, ¿hay debate entre ustedes, los docentes, sobre estos temas, tanto horizontal como verticalmente? No. Que yo tenga conocimiento, no. Incluso en las conversaciones que tenemos en las salas de profesores, donde muchos nos quejamos de la situación, en fin, se producen de pronto algunas conversaciones interesantes, pero siempre hay como un ligero clima de tener cuidado hasta dónde se llega en la conversación, porque algunos profesores son también maestros. Y otros opinan que, dada su especialidad, no tienen por qué corregir las faltas. Otros simplemente, u otras, no dicen nada. Entonces es una especie de conversación entre las personas que
digamos, que se sienten más incómodas o más molestas o que sufren más por esta situación, me refiero a los docentes, ¿no? Pero que es como una especie de hámster dando vuelta dentro de la rueda, es decir, no prospera nada de esas conversaciones. Salvo un pequeño desahogo en el momento y con mucho cuidado de no estar hiriendo o molestando a nadie. Eso no se debe en parte en que la educación uruguaya parece no tener dirección. Hablo de dirección a nivel superior, o sea, un organismo, una institución que realmente dé orientaciones precisas. No, yo creo que es al revés. Pienso que desde el ámbito jerárquico constantemente se están dando lineamientos, se están cambiando planes, se superponen un plan sobre el otro. A veces uno tiene que tomar exámenes y hay 3, 4 planes a la vez que tiene que evaluar de maneras distintas, etcétera. Y no porque los cursos sean distintos, porque son planes distintos. Es decir, planes de estudio diferentes. Y constantemente hay lineamientos de que se debe hacer así, se debe hacer así. Eso abunda y sobra. Pero yo no le llamo a eso dirección. Y además, personalmente no creo que la enseñanza sea algo aislado de el magma que es toda una sociedad. Entonces, hablar de arreglar la educación o mejorar la educación, porque además de darle más dinero, que eso me parece muy bien, porque todavía en el Uruguay tenemos escuelas rurales que no tienen luz eléctrica exactamente igual que a comienzos del siglo XX. Eso existe hasta el día de hoy. Más allá de que las escuelas y los liceos urbanos tengan carencias terribles. Entonces creo que sí, que todo lo material es válido que se incremente, desde el salario del docente hasta el lugar donde se trabaja, pero la educación como formación del ser humano joven no está aislado del resto de la sociedad, es absolutamente un reflejo de la sociedad. Pero con la educación reproduce la sociedad. Con ese razonamiento usted le carga una responsabilidad importante a la familia, a los padres. No, no solamente. No solamente, porque la familia y los padres tampoco están aislados de la sociedad. Cuando yo digo la sociedad, no me refiero a una serie de individuos dispuestos en filas o en categorías. Me refiero a qué quiere una sociedad, qué quiere para sí misma. Me refiero desde el individuo que está en su casa, pongamos un caso ideal, con una familia formada. Bueno, ¿qué quieren todos ellos? ¿Verdad? Los padres, ¿qué quieren los hijos? ¿Hacia dónde van? Situación ideal, que hoy prácticamente no existe, a todo aquello que sea, digamos, la ciudadanía organizada socialmente, desde el club de barrio, el club social, desde el partido político, desde la parroquia, desde cualquier ámbito social, ¿verdad? El tema es cuando hay en la sociedad un querer ir hacia un punto, querer lograr determinadas cosas, o cuando no lo hay. Es decir, de alguna manera, por razones históricas, creo que todo el mundo occidental, pero voy a enfocarme en Uruguay, somos profundamente hijos del positivismo, ¿verdad? Y a su vez el positivismo es hijo de la Ilustración. Entonces, todo aquello que tenía que ver con el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento, el racionalismo, el razonamiento, el adquirir conocimientos, implicaba transformar, implicaba transformación, es decir,
se iba a los lugares, se acudía a los lugares donde se ejercitaba el conocimiento, porque no me gusta decir que el conocimiento es algo que se adquiere como si alguien se compra un saco y se lo pone. No, en los lugares donde el conocimiento, digamos, interactuaba con la realidad del educando y del educador, era para algo. Era para lograr un progreso individual, lo planteaba así el liberalismo y el positivismo, pero el progreso individual sí, pero también partiendo de la ideología liberal, el progreso, la suma del progreso individual iba a dar un progreso social, iba hacia un progreso social. Sabemos que eso nunca fue así en la realidad, ¿verdad? Pero era una suerte de zanahoria para decirle al hijo, bueno, ahora pasás de la escuela al liceo, y que el hijo entendiera que eso era normal y lógico y correcto, y que además al liceo no iba a bobear, ni sí a divertirse, porque es el lugar donde más nos divertimos todos en la adolescencia, pero que tenía un sentido ir. El problema es que ya no tiene sentido la educación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es No. eso? La misma sociedad está todo el tiempo dándonos mensajes de que formarse, conocer, tener curiosidad intelectual, conocer desde la historia del propio país, la historia del propio continente, la historia del continente de al lado y de aquellos países de ese continente de al lado, y conocer cuestiones de la naturaleza que implican la física y la química y la biología, que todo eso